Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. Reflexión semanal. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Verdad con Caridad. Continuemos nuestro caminar en este tiempo santo de la Cuaresma, considerando lo que es y lo que no es el pecado. No estamos obsesionados con el tema, sino que estamos dando luces sobre algo que hace parte de nuestro diario vivir y es muy bueno tener pues las ideas claras. De todas maneras, los invito a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1854 y siguientes, en donde se está hablando, explicando desde el punto de vista moral qué es el pecado. Nos dice ese numeral: conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia y la experiencia de los hombres la corrobora. Hay diferencias, hay pecados que son más graves y hay pecados que son menos graves. Y la tradición de la Iglesia, tal como lo dice aquí el Catecismo, pues lo ha tenido en cuenta. No es lo mismo cometer una pequeña falta que cometer un pecado que nos hace un daño mayor, que ofende más gravemente a Dios y por lo tanto requiere un esfuerzo mayor en la conversión para dejarlo, para no volver a cometerlo. El pecado mortal, dice el Catecismo en el 1855, destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley. Destruye la caridad. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Bueno, primero el tema de el hombre quiere decir el ser humano, ¿no? No es que solamente los hombres seamos pecadores, también pues, las mujeres, se refiere a la humanidad. Y entonces dice aquí que en vez de escoger la bienaventuranza, bienaventurados, o sea, benditos, ¿no? Escogemos un bien inferior. Nos ofrecen algo maravilloso, la dicha del cielo y la felicidad eterna, y escogemos un bien inferior. No, más bien mi placer por el momento, más bien este gusto me lo doy por ahora, no. O ahora que nadie me está viendo, entonces voy a hacer esto, tampoco. Escogemos un bien inferior, nos hacemos daño en nuestra naturaleza humana. Es el pecado mortal cuando nos aparta radicalmente de Dios, porque esa decisión de pecar es grave. Existe el pecado venial, que deja subsistir la caridad aunque la ofende y la hiere. Entonces, el pecado mortal precisamente se llama mortal porque nos hace morir a la gracia de Dios, o sea, nos desconecta, por decirlo así, de esa ayuda del Espíritu Santo para elegir siempre el bien. Hacemos una decisión, tomamos una decisión radicalmente mala. Pero podemos cometer pecado venial. Pecado venial no es tan grave, deja subsistir la caridad aunque la ofende y la hiere. Algunas personas o en algunas circunstancias, cualquiera de nosotros, puede de pronto aceptar cierto pecado porque es venial. No, esto no es tan grave, hagámoslo. Nos robamos esto que no es mucho, o hagamos este daño que no es demasiado grande. No, el ser humano no está hecho para hacer daños ni grandes ni pequeños, ni pecados veniales ni mortales. Es importante eso, porque es que a veces se cae en lo que se llama el pecado venial deliberado. Yo sé que es pecado, yo sé que está mal, pero lo hago porque no es muy grave. Pues ahí estamos ofendiendo a Dios. Uno no se pone a escoger si ofendo a mi mamá con cosas muy grandes o con cosas pequeñas. No, simplemente no la ofendo. A la persona que quiero no la voy a ofender. Pecado mortal ataca en nosotros el principio vital que es la caridad. Necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realizan ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que cuando cometemos pecado mortal solamente seremos sanados si nos confesamos. O dicho de otro modo,
los únicos pecados que necesariamente hay que confesar son los mortales. Si también somos conscientes del infinito amor de Dios, cuando vamos a confesarnos también confesaremos los pecados veniales, aunque esos pecados veniales se perdonan con un acto de contrición bien hecho, decir, Señor, estoy arrepentido, no quiero volverlo a hacer. Pero si lo llevamos a confesión, pues hacemos un acto que le va a gustar mucho a Dios nuestro Señor, porque vamos a recurrir a la gracia del sacramento para luchar contra esa debilidad, contra ese pecado que hemos cometido. Para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. El pecado mortal es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. O sea que el tema de ese pecado, la materia de ese pecado es grave, que sé que es grave y que quiero cometerlo. Las 3 cosas. ¿Y qué es materia grave? Pues entonces la materia grave es precisada por los 10 mandamientos, como para que no haya confusión y no se nos olviden. Es cuando Jesús le responde al joven rico, que le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y nuestro Señor le dice claramente, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. De modo que la gravedad de los pecados es mayor o menor. Hay que considerar, todos nos damos cuenta que un asesinato es más grave que un robo, que la cualidad de las personas las lesionadas cuenta también. Por ejemplo, la violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. Ya dijimos, el pecado mortal requiere plena conciencia y entero conocimiento. Pero, y con esto terminamos esta breve reflexión, la ignorancia involuntaria puede disminuir, no excusar, la imputabilidad de una falta grave. Resulta que en nuestra naturaleza humana no todo lo sabemos y puede ser que seamos ignorantes sobre ciertas cosas y cuando tenemos esa limitación de la ignorancia, pues entonces nuestras faltas son menos graves. Recordemos pues esa escena de nuestro Señor en la cruz. Estaban matándolo, estaban cometiendo el crimen más grande que puede haber sobre la faz de la tierra, que puede existir en la historia. Y Jesús dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Efectivamente, sería menos grave, de hecho es menos grave el pecado de aquellos hombres en tanto que no sabían que estaban matando al Redentor del mundo. Otra cosa es que culpablemente se hayan obstinado en no reconocerlo y en no quererlo, pues en la medida en que haya esa voluntariedad, esa mala voluntad de no aceptar la verdad, pues entonces tienen más culpa. En la medida en que pues eran romanos, tenían otra cultura, creían en sus dioses, no conocían bien la ley judía y la revelación de Dios, pues tenían menos culpa. La ignorancia puede reducir la culpabilidad, pero no la puede borrar del todo. Al fin y al cabo uno escoge y tiene suficientes elementos de juicio y ayuda de Dios para poder distinguir lo que está bien de lo que está mal. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.